Mi ex me dejó por un triunfador. Hasta que mi emprendimiento se volvió viral. Contexto inicial. A los 29 años, creía que mi vida estaba sobre rieles. Trabajaba como subgerente en una cadena de hoteles en Puebla, un puesto estable que me permitía planear un futuro con Lena, mi novia de 4 años. Ella era una arquitecta emergente, llena de ambición y una energía que, en ese entonces, me parecía admirable. Compartíamos un departamento y soñábamos con comprar una casa. Todo se derrumbó un jueves por la mañana. La empresa fue adquirida por un grupo más grande y, en la reestructuración masiva, mi puesto fue declarado redundante. Salí de esa reunión con una indemnización en la mano y el suelo cediendo bajo mis pies. Lo primero que hice fue llamar a Lena. Amor, tengo noticias, me despidieron, le dije, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿En serio? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Su voz sonó más a preocupación por el nosotros que por mí. Encontraré algo rápido, ya verás. Esto puede ser una oportunidad, intenté animarla, y a mí mismo. Pero las semanas pasaron y el algo rápido no llegaba. El mercado estaba saturado. Lena, al principio comprensiva, comenzó a cambiar. Sus frases de aliento se transformaron en comentarios pasivo-agresivos. Otra vez enviando currículums. ¿No tienes algún contacto que te pueda ayudar?, decía, o mi prima se casó con un ingeniero que trabaja para una multinacional. A ellos nunca los despiden. Yo, por mi parte, había comenzado a hornear. Siempre fue mi terapia, mi escape del estrés. Para mantener la mente ocupada y generar algún ingreso, empecé a vender galletas decoradas y pasteles personalizados a amigos y vecinos. Monté una cuenta humilde en Instagram, Dulce Desahogo, donde subía fotos de mis creaciones. No era gran cosa, pero me apasionaba. Una noche, después de un día particularmente frustrante de búsqueda laboral, Lena llegó a casa y me encontró cubierto de harina, decorando un pastel de cumpleaños para la hija de una vecina. Otra vez esto, soltó, dejando su bolso con fuerza. En lugar de perder el tiempo jugando a la repostera, deberías estar en una entrevista seria. Esto no es perder el tiempo, Lena. Me está generando algo de dinero y, me hace feliz, respondí, sintiendo como su desdén me calaba. ¿Feliz? Ella rió, una risa cortante y vacía. Mira, Santiago, no puedo hacer esto. No puedo estar con alguien que no tiene ambición de verdad, que se conforma con migajas. Necesito un hombre con los pies en la tierra, un triunfador. No un soñador con las manos llenas de betún. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Un triunfador? ¿Como quién?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Como Javier, dijo sin titubear, nombrando a un excompañero de su universidad que ahora era un desarrollador inmobiliario exitoso. Él sí tiene una carrera, un futuro. Algo estable. Esa misma noche, empacó sus maletas. Me dejó con el aroma dulce de un pastel que nadie comería y el eco de sus últimas palabras, ojalá encuentres lo que buscas, Santiago. Pero yo ya no puedo esperar. La puerta se cerró, y con ella, una etapa de mi vida. Me quedé solo, en medio de un silencio que gritaba fracaso. Pero en ese fondo, algo se encendió. Ya no tenía a nadie a quien decepcionar, excepto a mí mismo. Y en la soledad de mi cocina, con el recuerdo de sus palabras como combustible, decidí que mi juego con el betún se convertiría en mi triunfo. Actualización 1. Los primeros días después de que Lena se fue fueron un desierto emocional. El departamento, que antes sentía pequeño con sus discusiones y sus silencios tensos, ahora parecía enorme y vacío. El eco de mis propios pasos en la cocina era el único sonido que rompía un silencio que se hacía pesado, cargado de la ausencia de quien creí sería mi compañera de vida. No lloré. O tal vez sí, una vez, de pura rabia y frustración, mientras amasaba una masa con una fuerza que no era necesaria. Sus palabras resonaban en mi cabeza en un bucle interminable, no un soñador con las manos llenas de betún. Cada vez que las recordaba, apretaba los puños y horneaba con más ganas. Mi dolor y mi ira se estaban convirtiendo en la levadura de mi determinación.
12 desahogo ya no era solo un pasatiempo. Se convirtió en mi obsesión, mi terapia y mi única tabla de salvación. Pasaba las noches investigando técnicas de decoración, estudiando sobre sabores gourmet, perfeccionando mis recetas. Compré ingredientes de mejor calidad con lo poco que me quedaba de la indemnización, confiando ciegamente en que esto tenía que funcionar. No podía fallar. No podía darle la razón a Lena. Mi primer gran golpe de suerte llegó de la manera más inesperada. Una clienta, la señora Reina, para quien hice un pastel de 3 leches para el bautizo de su nieta, resultó ser la tía de una influencer local de estilo de vida con unos 50,000 seguidores. A la influencer, Valeria, le encantó tanto el pastel que publicó una serie de stories exquisitamente editados mostrando el detalle del merengue italiano y la textura perfecta del bizcocho. En la descripción, etiquetó a Dulce Desahogo. Mi teléfono explotó. En 24 horas, pasé de tener 200 seguidores a más de 3,000. La bandeja de entrada de Instagram se llenó de solicitudes de cotización. Era abrumador. Contestaba mensajes hasta las 2 de la mañana, con los ojos irritados de la pantalla y las manos doloridas de decorar. Pero por primera vez desde el despido, me sentía vivo. Sentía que estaba construyendo algo que era mío. Fue en medio de ese torbellino inicial que conocí a Ana. Ella era dueña de una pequeña cafetería boutique en una colonia trendy de la ciudad. Me escribió no para pedir un pastel, sino para proponerme algo. Hola, Santiago. Amé lo que vi en la página de Valeria. Me encantaría ofrecer tus pasteles individuales y galletas en mi cafetería. ¿Te interesaría una colaboración? Quedé pasmado. Era la primera vez que el negocio llegaba a mí de una forma tan seria. Concertamos una reunión. Ana era una mujer de unos 40 años, con una energía tranquila y una mirada astuta. Probó mi repertorio de galletas con especias y mi pastel de chocolate y cerveza negra, y su aprobación fue inmediata. Tienes un don, Santiago. No solo es que sepan bien, es que tienen alma, me dijo, y esa palabra, alma, me llegó más hondo de lo que ella podría imaginar. Comencé a abastecer a la taza de Ana 2 veces por semana. Fue mi primer ingreso estable desde el despido. Ana no solo fue mi primera cliente comercial, sino que se convirtió en una mentora no oficial. Me dio consejos sobre precios, empaques y, lo más importante, me instó a especializarme. No seas uno más que vende pasteles de chocolate. Encuentra tu sello. Algo que solo tú hagas. Tomé su consejo al pie de la letra. Me obsesioné con los sabores mexicanos reinterpretados. Empecé a experimentar, un cheesecake de tejate con un merengue de cacao, galletas rellenas de cajeta y nuez con un toque de mezcal, un pan de elote con un frosting de queso crema y piloncillo. Fue un riesgo, pero funcionó. La gente empezó a hablar de ese chico que hace postres raros pero deliciosos. Mientras mi pequeño imperio de harina y azúcar crecía, no pude evitar seguir la vida de Lena desde lejos. A través de amigos en común, supe que efectivamente estaba saliendo con Javier, el desarrollador. Las fotos en Facebook no mentían, cócteles en rooftops, fines de semana en resorts, la vida de triunfadores que ella tanto anhelaba. Ver esas imágenes, a pesar de mi nuevo propósito, me producía una punzada agridulce. Por un lado, me alegraba no estar en ese mundo superficial, por otro, una parte infantil de mí quería demostrarle que me había equivocado. Un día, aproximadamente 6 meses después de que ella se fuera, recibí un mensaje en Instagram. No era de un cliente. Era de Lena. El mensaje era simple, casi tímido. Hola, Santiago. Vi tu página, todo se ve increíble. Me da mucho gusto que te esté yendo tan bien. Lo leí 1, 2, 10 veces. Un torrente de emociones contradictorias me invadió. Rabia por su audacia. Satisfacción por el reconocimiento tácito. Desconfianza. ¿Qué quería? ¿Absolución? ¿Reconectarnos? No respondí de inmediato. Dejé el mensaje en visto. Era un poder pequeño, pero significativo. Ya no era el Santiago desesperado por su aprobación. Ahora era un hombre con un negocio que atender,
galletas que sacar del horno y un nuevo pastel de horchata y café que necesitaba perfeccionar. Finalmente, al día siguiente, respondí con la misma frialdad con la que ella me había dejado meses atrás: gracias. Espero que tú también estés bien en tu nueva vida. Su respuesta fue casi inmediata. Sí, todo bien por aquí. Es un mundo diferente, la verdad. A veces lo extraño, lo de antes, ¿sabes? Ahí estaba. La primera grieta. La primera admisión de que quizás la hierba no era más verde del otro lado. Pero yo no estaba listo para ser su confidente. No después de todo. Los negocios van bien, tengo que ir a atender un pedido. Cuídate, Lena, puse punto final a la conversación. Colgué el teléfono y me quedé mirando el bol de acero inoxidable frente a mí, lleno de un brillante frosting de zarzamora. Sonreí. Por primera vez, no era el betún el que me recordaba mi fracaso, sino el que me señalaba mi camino a seguir. Ella estaba en su mundo de cristal y cócteles. Yo estaba en mi cocina, sudando la camiseta, construyendo algo con mis propias manos. Y por primera vez, su mundo me pareció increíblemente pequeño comparado con el mío. El mensaje de Lena, en lugar de desestabilizarme, me había dado una claridad brutal. Esto ya no se trataba de demostrarle nada a ella. Se trataba de mí. Y apenas estaba comenzando. Actualización 2. El mensaje de Lena se quedó grabado en un rincón de mi mente, como un eco lejano de una vida que ya no me pertenecía. No le di más vueltas. Había algo más urgente ocupando todo mi espacio mental. Dulce Desahogo estaba a punto de dar un salto que ni en mis sueños más optimistas había previsto. Todo gracias a un pastel de 3 leches de café con un caramelo salado de horno. Sí, suena específico, pero ese pastel se convirtió en mi billete dorado. Una de las clientas de Ana, una editora de una de las revistas de gastronomía más importantes del país, lo probó en la cafetería. No solo le encantó, sino que se contactó conmigo para una entrevista y una sesión de fotos para un especial sobre los nuevos artesanos de la repostería mexicana. Cuando colgué el teléfono después de esa conversación, tuve que sentarme. Mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Esto no era un post en una red social, esto era un medio impreso, con credibilidad, con un alcance masivo. La nota saldría en 3 meses. Tenía 90 días para prepararme, para perfeccionar todo, para estar a la altura. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi pequeña cocina, con su horno doméstico y su batidora de brazo, ya no era suficiente. Los pedidos se habían disparado después del artículo de Valeria y la colaboración con Ana. Trabajaba 18 horas al día, durmiendo en intervalos de 3 o 4 horas entre una hornada y otra. Mi vida era un ciclo interminable de amasar, decorar, limpiar y entregar. El agotamiento físico era brutal, pero la adrenalina de ver mi sueño materializarse me mantenía en pie. Tomé una decisión arriesgada: alquilar un local pequeño, un local que había sido una lavandería y que tenía las conexiones perfectas para agua y gas. Usé hasta el último peso de mi indemnización y los ahorros que Dulce Desahogo había generado. Firma ese contrato de arrendamiento fue una de las sensaciones más aterradoras y emocionantes de mi vida. Estaba apostando todo a una sola carta. Fue en medio de este caos organizativo: pintar paredes, instalar un horno industrial de segunda mano, lidiar con permisos de la delegación, cuando Lena decidió reaparecer. Esta vez, no fue un mensaje. Una tarde, cargando cajas de vajillas desechables, la vi parada frente a la puerta de lo que pronto sería mi local. Llevaba un vestido elegante que contrastaba violentamente con el polvo y el desorden del lugar. Se veía hermosa, pero con una tensión alrededor de los ojos que no recordaba. Santiago, dijo, con una sonrisa que no llegaba a su mirada. Un amigo me comentó que habías alquilado un local. Vine a ver cómo estabas. La dejé pasar. Olía a pintura fresca y a esperanza. Ella miró a su alrededor, tomando nota de las cajas apiladas, las herramientas esparcidas, el enorme horno plateado que dominaba la habitación. Así que en serio te lo estás tomando en serio, comentó, deslizando un dedo por una mesa y examinando la inexistente mota de polvo. Siempre me lo tomé en serio, Lena. Tú fuiste quien no lo vio,
respondí, sin poder evitar el tono cortante. Ella suspiró, jugueteando con la correa de su bolso. Mira, about that. Sé que fui dura. Estaba asustada. El despido me pilló por sorpresa y no supe manejarlo. Era la disculpa más cercana que había recibido de ella. Pero sonaba vacía, como un guión aprendido. ¿Y Javier? ¿Ya no te da la seguridad que necesitabas?, pregunté, clavándome el cuchillo yo mismo. Su sonrisa se desvaneció. Javier es complicado. Su mundo es muy diferente. Muchas apariencias, muchas transacciones. Hubo una pausa cargada. A veces extraño la simplicidad de antes. Extraño tus pasteles de los domingos. Ahí estaba. La grieta. No era que me extrañara a mí, extrañaba la comodidad que yo representaba, la seguridad emocional que había cambiado por la seguridad financiera de Javier. Un cóctel de emociones se agitó dentro de mí, lástima, un atisbo de vindicación y, sobre todo, una profunda certeza de que había tomado la decisión correcta al dejarla ir. La vida sigue, Lena. Tú tomaste tu decisión y yo tomé la mía, dije, recogiendo una caja para indicar que la conversación había terminado. Ella asintió, mirándose los pies. Ese local necesita una buena mano de pintura. Y el logo en la ventana se vería mejor en un tipo de letra cursiva, más elegante. Era su manera de intentar ayudar, de reconectar desde la única forma que sabía, la crítica y la superficialidad. Gracias por el consejo, pero tengo una idea clara de lo que quiero, repliqué con calma. Se quedó un momento más, como esperando una invitación que no llegaría. Finalmente, murmuró un cuídate y se fue, su figura impecable desapareciendo en la acera, dejando atrás el olor de su perfume caro mezclado con el de la pintura. Su visita, en lugar de confundirme, me reafirmó. Mientras ella navegaba un mundo de complicaciones y transacciones, yo estaba construyendo algo tangible, con mis manos, con mi esfuerzo. Mi mundo podía oler a pintura y sudor, pero era auténtico. La apertura del local fue modesta. No hice una gran fiesta. Solo abrí la puerta. Ana vino con un ramo de flores y un termo de café. Esa tarde, un grupo de señoras que había sido cliente mía desde mis inicios llegó para apoyar al niñito emprendedor. Me emocioné más con eso que con cualquier inauguración lujosa. La nota en la revista salió. Fue un artículo de 2 páginas, con fotografías espectaculares de mis creaciones, hablando de mi enfoque innovador que rinde homenaje a la rica herencia dulcera de México. El efecto fue nuclear. Mi teléfono se colapsó. El local, que durante la primera semana había tenido una tranquila afluencia, se vio invadido por una marea de clientes. Gente de otras partes de la ciudad venía específicamente a probar el pastel de la revista. Tuve que contratar ayuda urgentemente, una chica universitaria, Sofía, para la caja y el mostrador, y a un primo, Luis, para que me ayudara con las entregas y la limpieza. El éxito era abrumador. Era como surfear una ola gigante, si me detenía a pensarlo, me caería. Pero no me detuve. Horneaba, administraba, entrenaba a Sofía, llevaba la contabilidad a deshoras. El local Dulce Desahogo ya no era un sueño, era una realidad frenética, demandante y gloriosa. Y en medio de ese huracán de harina y éxito, recibí otro mensaje de Lena. Esta vez, era una foto. Una foto de una de las páginas de la revista, abierta en el artículo sobre mí. La había tomado en lo que parecía la sala de una casa lujosa. El mensaje decía, no puedo creerlo. Siempre supe que tenías este talento. Me siento tan orgullosa de ti. La leí entre la pausa de sacar una bandeja de galletas de horchata y poner otra de conchas de chocolate. Sonreí, no con amargura, sino con lástima. Su siempre supe era una mentira tan grande como su supuesto orgullo. Ella no había visto el talento, había visto la falta de un sueldo fijo. No respondí. Ya no había necesidad. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. El único poder que importaba ahora era el de mi horno industrial, el de las redes sociales que ardían con comentarios positivos, y el de la certeza de que, al elegir seguir mi pasión, había encontrado no solo un negocio,
sino mi verdadero lugar en el mundo. La tormenta perfecta había llegado, y yo, contra todo pronóstico, estaba aprendiendo a navegarla. Actualización 3. El éxito de Dulce Desahogo dejó de ser una ola para convertirse en un tsunami constante. La mención en la revista no fue un pico de popularidad, sino un cambio de categoría permanente. Ya no era el chico que vende pasteles, era la repostería de autor de la ciudad. Los pedidos para eventos, bodas, quinceañeras, bautizos corporativos, se acumulaban en mi agenda con meses de anticipación. Contraté a un segundo ayudante de cocina, un joven callado y meticuloso llamado Daniel, que tenía un don para los detalles finos que a mí a veces se me escapaban por la prisa. El local se nos quedó pequeño en cuestión de semanas. Las madrugadas se volvieron mi norma. Llegaba a las 4 de la mañana para tener todo listo para la apertura a las 10. Mi vida social era inexistente. Mi mundo olía a vainilla, mantequilla y café cargado. A veces, me quedaba dormido sentado en el pequeño office que improvisé atrás, con la cabeza apoyada sobre facturas por pagar. Fue en la cima de este agotamiento glorioso cuando Lena decidió escalar su campaña de reconquista. Los mensajes esporádicos se volvieron más frecuentes. ¿Necesitas ayuda con las redes sociales? Yo sé mucho de eso, un local como el tuyo debería tener un branding más agresivo. Te puedo presentar a un amigo diseñador. Siempre desde una posición de supuesta superioridad, ofreciendo mejorar lo que yo había construido con puro esfuerzo. Una noche, después de un día particularmente agotador en el que un pedido de 300 galletas personalizadas para una boda casi se nos va de las manos por un error en el colorante, llegué a mi departamento con el cuerpo hecho polvo. Al abrir la puerta, me llevé el susto de mi vida. Lena estaba allí, dentro de mi casa. Se había arreglado con esmero y olía a ese perfume caro que ahora asociaba con ella. Sobre la mesa de centro, había una botella de vino tinto y 2 copas. Como entraste, fue lo único que atiné a decir, la voz ronca de cansancio. El portero, el señor Tomás, me conoce de antes. Le dije que eras mi novio y que quería sorprenderte, dijo con una sonrisa que pretendía ser pícara, pero que a mí me pareció una violación a mi espacio. Lena, esto no está bien. No puedes entrar así a mi casa. Su sonrisa se desvaneció. Santiago, por favor. Solo quería verte. Sé que estás trabajando mucho y, mira, he estado pensando. Cometí un error. Se acercó, intentando tomar mis manos, que yo mantuve rígidas a los lados del cuerpo. Javier, es un narcisista. Solo piensa en él, en su imagen. Es vacío. He pasado estos meses añorando lo que teníamos nosotros. Lo real. Lo real, repetí, con una risa seca que no tenía nada de humor. Lo real para ti era un sueldo fijo y un título. Eso era lo real, Lena. Yo, sin eso, era un soñador con las manos llenas de betún. ¿Recuerdas? Ella palideció. Estaba asustada. No pensé lo que decía. Pero mira ahora, mírate. Eres exitoso, eres tu propio jefe. Eres el hombre con ambición que yo siempre quise. Ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. No era que hubiera cambiado, ni que hubiera visto el error de sus suez. Era que yo ahora encajaba en su nuevo molde de hombre aceptable. El empaque había cambiado, ya no era un empleado despedido, sino un emprendedor exitoso, pero la esencia de su cálculo era la misma. Lena, escúchame bien, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tú no me quieres a mí. Quieres la idea de lo que yo represento ahora. Un éxito que tú no apoyaste, que desdeñaste. No hay, nosotros. No lo hay desde el día que te fuiste con Javier buscando un triunfador, punto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Parecían más lágrimas de frustración que de genuino dolor. ¿Es por esa mujer? La de la cafetería, preguntó de repente, con un dejo de amargura. Ana, me sorprendió la pregunta. Ana es mi amiga y mi mentora. Nada más. No lo sé, Santiago. Veo tus fotos en redes, exitoso, rodeado de gente, y yo aquí.
No terminó la frase, pero no hizo falta. Su vida con Javier, a pesar de los lujos, era tan vacía como ella misma había insinuado. Y verme prosperar sin ella, construyendo algo desde cero, le resultaba insoportable. Tu problema, Lena, no es Javier. Ni soy yo. Es que siempre estás buscando fuera la felicidad que no puedes encontrar dentro. Yo ya no soy parte de esa búsqueda. La vi desmoronarse. La máscara de la mujer segura y elegante se quebró, dejando al descubierto a una persona insegura y profundamente infeliz. Recogió su bolso sin decir palabra y salió. Esta vez, supe que era la última. No había nada más que decir. Al día siguiente, agotado pero con una claridad mental renovada, hablé con el señor Tomás. Le dejé muy en claro que bajo ninguna circunstancia permitirá el acceso a Lena a mi departamento. Asintió, comprensivo. Uno ve de todo en este oficio, joven. Las que se van cuando el barco se hunde y quieren volver cuando ven la nueva embarcación. Su simple analogía lo resumía a la perfección. Ese mismo día, en el local, recibí una visita que contrastó brutalmente con la de la noche anterior. Era doña Carmen, una de mis primeras clientas, la que me compraba galletas de avena cuando yo apenas empezaba. Traía una pequeña planta en una maceta. Para el local, mijo, dijo con una sonrisa cálida. Para que crezca fuerte y bonito, como su negocio. Aguanté la emoción que me nublaba la vista. Esa señora, que no tenía ni la 10ª parte del dinero o los contactos de Lena, había estado ahí, apoyándome silenciosamente, creyendo en mí cuando no había razones lógicas para hacerlo. Su gesto valía más que todos los mensajes y las botellas de vino caro del mundo. La visita de Lena y el gesto de doña Carmen fueron un punto de inflexión. Me di cuenta de que el éxito no se medía solo en pedidos y ganancias, sino en el tipo de relaciones que construías en el camino. Había intercambiado la validación tóxica de alguien que solo veía el valor exterior por el apoyo genuino de una comunidad que valoraba lo que yo creaba. Decidí entonces canalizar esta nueva energía. Organicé un pequeño taller de fin de semana en mi local, decoración básica de galletas para principiantes. No era un gran negocio, pero era mi manera de devolver un poco de la dulzura que la vida me estaba dando. La respuesta fue abrumadora. La gente no solo venía a aprender, venía a conectarse, a reír, a compartir. Mientras ayudaba a una niña a pipear un corazón de buttercream, miré a mi alrededor. El local estaba lleno de vida, de conversaciones, del aroma del azúcar horneada. Sonreí. Lena había querido entrar a la fuerza en mi vida para buscar un refugio de su mundo vacío. Pero ella se había equivocado de puerta. Mi mundo, este mundo que construí con betún y determinación, ya no tenía espacio para personas que no supieran valorar la autenticidad, aunque viniera cubierta de harina. El precio de mi éxito había sido alto en sueño y esfuerzo, pero la recompensa, esta paz, esta plenitud, era infinitamente más dulce de lo que ella jamás podría entender. Actualización 4. La paz que encontré después de la última visita de Lena fue breve, pero invaluable. Esa claridad me permitió enfocarme con una intensidad renovada. Dulce Desahogo ya no era solo una repostería, se estaba convirtiendo en una pequeña institución local. El taller de galletas fue tan exitoso que comencé a ofrecerlo mensualmente, agotando cupos en horas. La gente no solo venía por las técnicas, venía por la experiencia, por el ambiente cálido y genuino que habíamos logrado crear. Fue en este momento de crecimiento orgánico y auténtico cuando el destino, o más bien las consecuencias de las elecciones ajenas, decidió poner a prueba los cimientos de todo lo que había construido. Una tarde de martes, normalmente tranquila, estaba en la trastienda calculando el costo de importar vainas de vainilla de Papantla para mi nueva línea de productos Origen México. El timbre de la puerta sonó con una insistencia que no era la de un cliente habitual. Sofía, mi empleada, asomó la cabeza con los ojos como platos. Jefe, hay un señor aquí, preguntando por ti. Se ve, enojado. Cuando salí al área del mostrador, me encontré con un hombre alto, con un traje que gritaba caro y una expresión que gritaba problemas. Era Javier. Lo reconocí al instante de las fotos que Lena tenía en sus redes sociales,
pero en persona su aura de arrogancia era casi palpable. Tú eres Santiago, dijo, no como una pregunta, sino como una acusación. Así es. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiere hacer un pedido, respondí, manteniendo la calma aunque mi instinto me alertaba. Una risa cortante y fría escapó de sus labios. Un pedido. Qué gracioso. No, no quiero tus malditas galletas. Vine a decirte una sola cosa, deja de molestar a mi mujer. El local, que tenía un par de clientas mirando los pasteles, quedó en un silencio sepulcral. Sofía se quedó paralizada junto a la caja registradora. Disculpe, fue todo lo que pude articular, totalmente descolocado. No te hagas el tonto, elevó la voz, señalándome con un dedo. Lena. Has estado enviándole mensajes, haciéndola llorar, poniéndole ideas en la cabeza. ¿Crees que porque te fue bien con este negocio de pacotilla puedes volver por lo que es mío? La incredulidad me dejó sin aire por un segundo. No solo era falso, sino que era una proyección grotesca de sus propias inseguridades. Él era el que sentía que Lena era una posesión, lo que es mío, y ahora veía mi éxito no como un mérito, sino como una amenaza a su territorio. Señor Javier, dije, bajando deliberadamente la voz para forzarlo a él a hacer lo mismo o parecer un lunático. Lena vino a este local sin invitación y llegó a entrar a mi casa sin mi permiso. Los únicos mensajes que he intercambiado con ella han sido para dejarle claro que no hay lugar para ella en mi vida. Si ella está llorando, las razones están en su relación con usted, no conmigo. Mi tranquilidad pareció enfurecerlo aún más. ¿Me estás llamando mentiroso? Le estoy diciendo los hechos. Ahora, le voy a pedir amablemente que se retire. Está asustando a mis clientes y a mis empleados. Sus puños se apretaron. Por un momento, pensé que la situación se volvería física. Las dos clientas se habían arrinconado cerca de la puerta, listas para salir huyendo. Vas a arrepentirte de esto, masculló, con los dientes apretados. Un negocio como este tiene muchas vulnerabilidades. Espero que tus permisos estén en orden. La amenaza velada era clara. Usaría su influencia y dinero para hacerme la vida imposible, para buscar cualquier resquicio legal o administrativo para perjudicarme. Mi negocio es legal y transparente. Ahora, por última vez, salga. Mi tono ya no era amable, era una orden. Javier me lanzó una última mirada cargada de odio antes de darse la vuelta y salir, golpeando la puerta de vidrio al hacerlo. El sonido resonó en el silencio del local. Una de las clientas exhaló un Dios mío audible. Mi corazón latía con fuerza. No por miedo a él, sino por la rabia de que mi santuario, el lugar que había construido con tanto esfuerzo, hubiera sido violado por su toxicidad. Sofía se acercó, pálida. Jefe, ¿está bien? Asustado, Sofía. Pero bien. Respiré hondo. A los clientes que estaban, ofréceles un café y un pastelillo de cortesía, por favor. La noticia del altercado, como era de esperar, se esparció como la pólvora. Ana llegó al local media hora después, alertada por una de las clientas que era su amiga. ¿Qué demonios pasó aquí, Santiago? Me dijeron que ese imbécil de Javier vino a amenazarte. Le conté todo. Ana escuchó, y su expresión se volvió cada vez más grave. Ese tipo es un escorpión, Santiago. Tiene dinero y conexiones en el ayuntamiento. No subestimes lo que puede hacer por puro orgullo herido. Su advertencia me heló la sangre. No me arrepentía de nada, pero la realidad era que yo era un pequeño empresario y él un tiburón con recursos. Esa noche, mientras cerraba el local, sentí el peso de la ansiedad. ¿Y si sí lograba sabotearme? ¿Y si una inspección sorpresa encontraba una falla minúscula y me clausuraba? Había puesto todo mi ser en dulce desahogo. No era solo un negocio, era mi identidad. Fue entonces cuando recibí una llamada. Un número desconocido. Con recelo, contesté. ¿Santiago? Soy Lena. Su voz sonaba quebrada, ahogada por los sollozos. Lo siento. Lo siento mucho. Javier llegó furioso a casa.
Me contó todo. Por favor, créeme, yo no le dije que tú me molestabas. Él revisó mi teléfono, vio los mensajes que te envié yo y sacó sus propias conclusiones. Callé, dejando que su confesión, llena de vergüenza y miedo, llenara el espacio. Ella estaba atrapada en la jaula dorada que ella misma había elegido. Él es celoso y controlador, Santiago. Y violento con las cosas cuando se enoja. Rompió un jarrón, tengo miedo. Susurró las últimas palabras. Un nudo se formó en mi estómago. No era mi problema. Ella lo había elegido. Pero escuchar el terror genuino en su voz, saber que mi éxito había sido la chispa que encendió la mecha de su infierno personal, era difícil de ignorar. Lena, escúchame, dije, con una firmeza que no sentía del todo. Lo que pasa en tu relación es problema tuyo y de él. Yo ya no soy parte de esa ecuación. Pero si tienes miedo, si te sientes en peligro, busca ayuda. Ve con tu familia, denúncialo si es necesario. Pero no me llames a mí para que te rescate. Ya no puedo ser eso para ti. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, solo roto por su respiración entrecortada. Lo sé, dijo finalmente, con un hilo de voz. Solo quería disculparme de verdad. Por todo. Tienes razón en todo lo que dijiste. Adiós, Santiago. Colgó. Y supe, con una certeza absoluta, que era el final definitivo. No había rencor en mí en ese momento, solo una profunda tristeza por la persona en la que se había convertido y por el pozo en el que había caído. La amenaza de Javier, sin embargo, seguía latente. Al día siguiente, hablé con mi abogado, un tipo joven y ávido especializado en pequeños negocios. Le conté la situación. Las amenazas verbales son difíciles de probar, me dijo, pero si intenta algo con el local, lo tenemos documentado. Mantén todos tus permisos al día y guarda copia de todo. Seguí su consejo al pie de la letra. Las siguientes semanas fueron de tensa vigilancia. Cada vez que sonaba el teléfono o llegaba alguien con un portapapeles al local, mi corazón se detenía. Pero la inspección nunca llegó. Quizás Javier era más bluff de lo que parecía. O quizás, al enfrentar la posibilidad de un escándalo público o una denuncia por acoso, decidió que no valía la pena. La tempestad, que había amenazado con arrasar con todo, pasó de largo. Pero dejó una lección imborrable: el éxito atrae no solo admiración, sino también envidia y problemas ajenos. Sin embargo, también me mostró la fuerza de mi propia comunidad. Ana estuvo pendiente todos los días. Doña Carmen vino solo a checar que estuviera todo bien. Mis empleados, Sofía, Luis y Daniel, se volcaron en apoyo y lealtad. Un mes después del incidente, lancé mi línea de productos Origen México. El pastel de 3 leches de café con caramelo salado fue renombrado como el desahogo, en honor al local y a todo lo que había superado. Se convirtió, irónicamente, en nuestro producto más vendido. Una tarde, mirando el local lleno de gente, con el aroma de la vainilla mexicana impregnando el aire, supe que había pasado la prueba. No me había quebrado. Mi negocio no era de pacotilla. Estaba construido sobre cimientos de autenticidad y trabajo duro, y eso resultó ser mucho más sólido que el dinero y las amenazas de un hombre como Javier. La calma que siguió a la tormenta no era la de antes, era una calma fortalecida, curtida por el fuego de la adversidad. Y sabía, sin lugar a dudas, que estaba listo para lo que viniera después. Actualización final. El fantasma de Javier se desvaneció con el tiempo, pero su visita tóxica dejó una cicatriz saludable, una capa extra de resiliencia y la confirmación de que mi negocio podía soportar tormentas. Dulce Desahogo no solo se mantuvo a flote, sino que siguió creciendo, pero ahora de una manera más consciente, más arraigada. Ya no buscaba el crecimiento explosivo, buscaba la sostenibilidad y la profundidad. Fue en esta etapa de consolidación tranquila cuando la vida, en un giro poético, decidió endulzar mi presente de la manera más inesperada. Todo comenzó con un pedido corporativo de una pequeña empresa de diseño gráfico. Querían un lote de galletas personalizadas con el logo de la compañía para un evento de lanzamiento. La persona a cargo de la logística era una mujer llamada Clara.
Desde el primer correo electrónico, su profesionalismo y su calidez se filtraron a través de la pantalla. Era clara, organizada, y tenía un toque de humor sutil que hacía que coordinar los detalles sea un placer, no una tarea. Cuando vino al local a probar las muestras y a finalizar los detalles, la conexión fue instantánea. Clara no era como Lena. No llevaba una armadura de elegancia impoluta. Llegó con jeans, tenis y una chaqueta de mezclilla, con una sonrisa fácil y una curiosidad genuina en la mirada. Mientras probaba las galletas, no solo comentó el sabor, preguntó por el proceso, por la inspiración detrás de mis sabores mexicanos. Es increíble cómo logras que el sabor a horchata y café no se peleen, sino que bailen, dijo, cerrando los ojos para saborear mejor. Nadie había usado una metáfora así para describir mi trabajo. Me dejó sin palabras. El pedido fue un éxito rotundo, pero el verdadero éxito fue que Clara y yo empezamos a salir. Fue natural, sin forzar. Noches de cine en mi departamento con pizza y brownies que sobraban del local, largas caminatas donde hablábamos de todo menos de trabajo, tardes de domingo en el mercado local buscando frutas raras para nuevas recetas. Clara no veía mi negocio como un símbolo de estatus o un cheque. Veía la pasión, el esfuerzo, el arte. Me entendía cuando llegaba a casa agotado y con la ropa manchada de colorante. Incluso empezó a ayudarme los fines de semana en el local, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutaba del ambiente y de verme en mi elemento. Sofía y Luis la adoraban. Doña Carmen, en una de sus visitas, me tomó del brazo y me susurró, «Esta sí, mijo. Esta es la buena». Un año después de que Clara entrara en mi vida, Dulce Desahogo dio su salto más significativo. No fue por una revista nacional, sino por una propuesta de negocio. Una cadena de cafeterías boutique, impresionada con la calidad y originalidad de mis productos, me ofreció un contrato de exclusividad para abastecer a sus 5 sucursales en el estado. Era el tipo de estabilidad y crecimiento que ni en mis mejores sueños había imaginado. Fue Clara, con su ojo de diseñadora y su mente estratégica, quien me ayudó a negociar el contrato, asegurándose de que no perdiera la esencia artesanal del negocio. Firmar ese contrato fue un momento de cierre de un círculo enorme. En la cena de celebración, con Ana, mis empleados y Clara a mi alrededor, miré a mi alrededor y sentí una gratitud tan profunda que casi me ahoga. Había llegado más lejos de lo que jamás hubiera llegado en mi antiguo trabajo de oficina. Había construido no solo un negocio próspero, sino una vida llena de personas auténticas. Y entonces, como si el universo quisiera poner el punto final definitivo a mi vieja vida, me enteré de Lena. Una amiga en común, sin malas intenciones, me contó lo que había sucedido. Después de mi última llamada, Lena había intentado aguantar un poco más con Javier, pero la relación se volvió insostenible. Su control y su celo se intensificaron. Finalmente, ella lo dejó, pero la separación fue turbulenta y costosa para ella, tanto emocional como financieramente. Según mi amiga, había vuelto a casa de sus padres en otra ciudad, intentando recomponer su vida desde cero. La noticia me produjo un sentimiento de lástima tranquila, sin regodeo. Era el eco lejano de una tormenta que ya había pasado. Ella estaba en su viaje de redención, y yo, afortunadamente, ya no era parte de él. Hace 6 meses, Clara y yo nos mudamos juntos. No fue una decisión precipitada por pasión, sino un paso natural y sereno hacia la construcción de un futuro compartido. Ella tiene su propio negocio de diseño y yo el mío, y en las noches, en nuestra cocina que huele a nuestras dos pasiones, tinta de impresora y vainilla, planeamos un sueño nuevo, abrir un espacio más grande, un café-galería donde Dulce Desahogo ocupe un lado y el estudio de diseño de Clara el otro. Un lugar donde el arte visual y el arte dulce se encuentren. Hace unas semanas, revisando viejos archivos en mi computadora, me encontré con una foto de Lena y yo, tomada en un restaurante para nuestro 3er aniversario. Ambos sonreíamos, pero ahora podía ver la tensión detrás de mis ojos, la necesidad de aprobación en mi postura. Ya no duele. Es como ver a otra persona. Cerré el archivo sin nostalgia y sin amargura. Esa persona que fui necesitaba pasar por ese dolor para convertirse en quien soy ahora. Hoy, un sábado por la mañana,
el local está lleno. El sol entra por la ventana e ilumina los tarros de vidrio llenos de galletas. Sofía atiende la caja, riéndose con un cliente habitual. Daniel está en la trastienda, concentrado en decorar un pastel de boda con un diseño inspirado en los vitrales de una iglesia local. Y yo estoy aquí, en mi elemento, con las manos, sí, llenas de betún. Pero es un betún que representa mi libertad, mi éxito y mi felicidad. Clara llega al local con 2 tazas de café de la cafetería de al lado. Me da un beso en la mejilla, manchándose un poco de harina sin importarle. ¿Cómo va la obra maestra?, pregunta, mirando el pastel de bodas. Va, sonrío. Como todo, un paso a la vez. Ella asiente, apoyando la cabeza en mi hombro por un segundo. Es un gesto pequeño, simple, pero contiene toda la paz y el apoyo que Lena nunca pudo darme. Mi historia no es un cuento de hadas donde todo es perfecto. Sigo trabajando largas horas. Sigo teniendo preocupaciones de negocio. La diferencia es que ahora lo hago desde un lugar de plenitud. El despido no fue el fin, fue el violento y necesario empujón hacia mi verdadero camino. Lena no fue el amor de mi vida, fue la lección más dura y necesaria sobre el autorrespeto. A veces, los finales felices no se parecen a lo que nos han vendido en las películas. No se trata de una boda fastuosa o de una riqueza desmedida. Mi final feliz huele a café recién hecho y a galletas horneándose. Suena a la risa de mis empleados y al silencio cómplice con la mujer que amo. Se siente como la satisfacción de construir algo con mis propias manos y ver cómo alimenta, no solo el cuerpo, sino también el alma de quienes me rodean. Resulta que el hombre de verdad que Lena tanto buscaba no era el que tenía un título impresionante o un sueldo fijo. Era el hombre que tenía el coraje de seguir su corazón, incluso cuando éste latía al ritmo de una batidora. Y al final, ese hombre, resulté ser yo.